Buenos días, bienvenidos. Hoy quiero compartir con ustedes la promesa del Señor que está en Deuteronomio. El Señor, tu Dios, estará contigo. No te dejará ni te abandonará. Invitarles que hagan suya esta promesa. Bien, el tema para hoy día es psicofisiología. Segunda parte, vamos a ver hoy sobre el cerebro. ¿Cuál es nuestro propósito para el día de hoy? Es conocer la estructura anatómica del cerebro. Dicho esto, vamos entonces a nuestra explicación. Psicofisiología, vamos a hablar acerca del cerebro. El cerebro humano es la más compleja de todas las estructuras vivas, pues procesa información sensorial y a la vez que coordina y mantiene las funciones vitales del organismo. El cerebro es una masa gelatinosa que pesa aproximadamente 1.4 kilogramos. Esto depende mucho del peso corporal y sexo de la persona. Junto con la médula espinal, el cerebro humano es parte del sistema nervioso central. El cráneo y tres membranas llamadas meninges con líquido cefalorraquídeo permiten al cerebro mantenerse protegido de golpes en sus 4 lóbulos. Bien, una vez entonces definido y conocido qué es el cerebro, vamos a continuar analizando las partes del cerebro. Como bien hemos mencionado que el cerebro está protegido, ¿no? O se protege de los golpes por 4 lóbulos. Precisamente de esas partes ahora vamos a tocar. El lóbulo frontal, que es toda la parte rojita, ¿sí? Que está ubicado detrás de la frente. Se encarga de gran parte del pensamiento complejo, es decir, de la imaginación, planificación y comportamiento. La segunda parte o el segundo lóbulo habla del lóbulo temporal, que está situado detrás de cada sien. ¿Sí? Aquí el color morado. Alberga la corteza auditiva y esta se encarga de la comprensión del lenguaje. Asimismo, interviene en la memoria y en las emociones. El lóbulo parietal está localizado en la parte trasera superior del lóbulo frontal, ¿sí? El color amarillo. Este lóbulo alberga a la corteza sensitiva, que a su vez va a procesar mensajes relacionados con el tacto, gusto y temperatura. Y a la corteza motora, que controla todo lo que es el movimiento. Y por último, tenemos al lóbulo occipital, que está en la parte posterior de la cabeza, es color turquesa. Controla la corteza visual, que procesa lo que vemos. Bien, entonces, como podemos ver, las partes del cerebro, ¿sí? Cumplen una función importante, fundamental, en todo lo que conlleva las órdenes y las recepciones que recibe el cerebro. Vamos entonces a reafirmar que el cerebro es una masa gelatinosa, ¿sí? Y que este cerebro está protegido de todos los golpes, ¿verdad? Por el cráneo. El cráneo protege al cerebro de cualquier situación de golpes, entre otros, por los 4 lóbulos que vemos en las partes del cerebro. El lóbulo frontal, en la parte roja, lóbulo parietal, en amarillo, lóbulo occipital, color turquesa, y el lóbulo temporal, que es el color morado. Continuemos. Vamos ahora a analizar lo que es la anatomía del cerebro humano.
En la primera parte vamos a ver que el cerebro, en su estructura, tiene lo que es el tálamo. El tálamo recibe la información del cuerpo y los diversos órganos sensoriales, la cual filtra antes de enviarla a la corteza para evitar una sobrecarga del cerebro. Entonces el tálamo también cumple una función muy importante, ¿no? Vemos aquí en la parte amarilla. Seguidamente tenemos lo que es el hipotálamo, ¿ya? Esta partecita aquí pequeña es una glándula que controla las funciones vitales del organismo, como por ejemplo el ciclo del sueño, la sed, temperatura corporal y sensaciones de dolor. Todo esto el hipotálamo controla. La siguiente parte nos habla del hipocampo, que está en la parte media aquí. Esta parte larga es el hipocampo. Es una área ubicada al interior del lóbulo temporal, ¿sí? Es importante para la memoria y para el aprendizaje. Funciones muy importantes, ¿no? Muy vitales. Luego tenemos lo que es la hipófisis o la glándula pituitaria. Se encarga de liberar hormonas o precursores hormonales, ¿no? De eso se encarga la hipófisis. Luego tenemos lo que es el tronco encefálico, ¿no? La glándula pituitaria está aquí, en esta pequeña partecita rojita, ¿no? Más pequeñita, la glándula pituitaria. El tronco encefálico, aquí está, ¿no? A su vez tiene todas estas divisiones, se ubica en la base del cerebro humano, aquí, ¿no? Es la base del cerebro. Y se conecta con la médula espinal, ¿sí? Está compuesto por tres áreas: el mesencéfalo, el protuberancia y el bulbo raquídeo, que permiten a su vez que el cerebro se comunique con el resto del sistema nervioso central y periférico. Luego tenemos lo que es la médula espinal, ¿no? La médula espinal, parte del sistema nervioso central que inicia en el área inferior del cerebro, ¿sí? Aquí se inicia, y se extiende a lo largo de la columna vertebral. Esta médula espinal va a conectar al cerebro con los nervios que llegan al resto del cuerpo. Luego tenemos lo que es la corteza cerebral. Es una capa de tejido que conforma la cubierta externa del cerebro, cuyo grosor varía entre 2 a 6 milímetros. ¿Ya? Es lo que es el tejido, ¿no? que cubre la corteza cerebral. Finalmente tenemos lo que es el cerebelo, ¿sí? Toda esta parte verdecita, ¿sí? Que es una estructura del tamaño de una nuez situada en la base del cráneo, ¿sí? Bajo el lóbulo occipital, y este va a coordinar funciones como el equilibrio, movimiento, coordinación y la adquisición del lenguaje. Luego de la anatomía del cerebro vamos a ver que tiene funciones también fundamentales, ¿no? Como por ejemplo el cerebro tiene el control de funciones vitales como de la temperatura, la presión sanguínea, la tasa cardíaca, respiración y las funciones de dormir y comer. También recibe, procesa, integra e interpreta toda la información que recibe de los sentidos, de la vista, del oído, del gusto, del tacto y del olfato. El cerebro también controla los movimientos que hacemos y la posición postural, es decir, caminar, correr, saltar, hablar, estar de pie, estar sentados. Es responsable también el cerebro de nuestras emociones y conductas. A su vez nos permite pensar, razonar, sentir, entre otros. Finalmente, el cerebro también controla las funciones cognitivas superiores, es decir, como la memoria, el aprendizaje,
la percepción, las funciones ejecutivas. Muy bien. Y finalmente vamos a ver acerca de las neuronas, ¿no? También son muy importantes las neuronas. Las neuronas son células especializadas en recibir, procesar y transmitir información a nivel intercelular como intracelular, de célula a célula y también dentro de la célula, ¿no? Lo hacen mediante señales electroquímicas, que son los impulsos nerviosos, ¿no?, llamados potencialmente de acción. Estructuralmente, las neuronas tienen los mismos elementos citoplasmáticos y la misma información genética que el resto de células del organismo. Como podemos ver aquí, es la estructura de una célula y les vamos a conocer. Las neuronas están formadas por tres partes fundamentales. Tenemos lo que es las dendritas, ya, estas ramificaciones, ¿no? Estas son las dendritas, ¿ya?, que son unas terminaciones nerviosas que salen del soma celular, ¿no?, de este círculo. Este es el soma celular. Entonces de ahí se desprenden las dendritas, que se ramifican en forma de un árbol, ¿no? Como vemos, todas tienen ramificaciones. Las dendritas constituyen el componente principal de recepción de información y son las que posibilitan la comunicación entre dos neuronas. Luego tenemos los axones, ¿ya? Los axones son estos, ¿sí?, estas prolongaciones que salen del soma celular, ¿sí? El soma celular, ya, son los axones, son las prolongaciones, ¿no? Es una especie de cable, en cuyo final existen unos botones terminales o varicosidades. Por ejemplo, esto de aquí, estos varicosidades, ¿no?, que son los puntos de contacto sináptico, es decir, aquí, el 5, a través de los cuales se transmite el impulso nervioso. Algunos axones están recubiertos por una capa de mielina, esto es aquí, mielina, que agiliza y facilita la transmisión de información. Cuanta más mielina contenga el axón, con más fuerza llegará el impulso nervioso. Y luego tenemos el cuerpo o soma. Es la parte principal de la célula, la que contiene el núcleo, o sea, el ADN, el retículo endoplasmático y los ribosomas. También contiene las mitocondrias, ¿no?, que son las que van a generar la energía. En el soma se realizan la mayoría de funciones metabólicas de la célula. Si se muere el soma, se muere la célula, ¿no? ¿Cuáles son? Esto es aquí. Muy bien, eso es todo por hoy. Hasta la próxima.